Hola, bienvenido a este video, yo soy el Halcón Sombrío y te guiaré a lo largo de este recóndito iceberg, así que espero y lo disfrutes. El iceberg consta de 5 niveles, así que agarra bien tu Biblia. La misteriosa palabra Sile. La palabra Sile es una palabra hebrea que aparece 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en Habacuc. Pero, ¿por qué está allí? La cuestión de qué significa Sile ha sido debatida durante siglos. Muchos han sugerido que significa pausar o reflexionar. En cualquier caso, la palabra Sile en sí misma nos hace detenernos y considerar lo que Dios puede estar diciendo, incluso cuando no entendemos completamente. Sile nos da la oportunidad de alejarnos un momento de esta vida loca, ocupada e ininterrumpida que todos tendemos a vivir y considerar los inmensos misterios y maravillas de Dios. El pecado original. El pecado original, también llamado pecado ancestral, es una doctrina cristiana del estado de pecado en el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre, originado por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén, es decir, el pecado de la desobediencia al consumir un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicho estado de pecado sería transmitido a toda la humanidad y consistiría en la privación de la santidad y de la justicia originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer del fruto prohibido. La piedra del sepulcro. La piedra del sepulcro de Jesús fue rodada por él o los ángeles, no para que pudiera salir, sino para que otros pudieran comprobar que el sepulcro estaba vacío, dando testimonio de la resurrección. La piedra pesaba aproximadamente 2 toneladas, por lo que se necesitaba del esfuerzo de muchos hombres para ser movilizada. No hay una Biblia original que date de la época de Jesús. Mucha gente cree que la Biblia es un libro, pero lo cierto es que se trata de una antología de 66 libros de varios autores. La primera Biblia impresa data del año 1455 y se conoce como la Biblia de Gutenberg. También fue el primer libro impreso de la historia. Se ha escrito y reescrito en numerosas ocasiones y se ha traducido a más de 3000 idiomas durante un periodo aproximado de 1400 años. Además, la versión más antigua que existe del Antiguo Testamento data del siglo II a.C. La Biblia del Diablo. El Codex Gigas, también conocido como Códice Gigas o la Gran Biblia, la leyenda señala que el autor del Codex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser empalado vivo por un grave crimen, y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Lilith, la primer mujer de Adán. Lilith fue la mujer que precedió a Eva, nació de la misma arcilla que Adán, cometió 2 transgresiones que le provocaron el destierro del Edén. La primera fue que Lilith no obedeció la orden de sumisión que le impusieron, ya que pensaba que era igual a Adán, que tenía los mismos derechos que él porque habían sido creados con el mismo barro, no se sentía inferior, ni débil, ni dependiente. Y la segunda fue que pronunció el nombre de Dios, cosa que es estrictamente prohibida. Posteriormente Dios la desterró del Edén y Lilith se convirtió en un súcubo y tuvo incontables hijos demoníacos con el demonio Samael. En cambio, Dios le impuso una maldición y fue que sus hijos demoníacos perecieran al nacer. Gigantes en el Génesis. Los Nefilim fueron una raza resultado de un cruce entre mujeres y ángeles. De hecho, se dice que Goliat fue uno de estos. La Biblia dice que fue porque ellos vieron a las mujeres bonitas en la tierra y quisieron vivir con ellas. La Biblia dice que esto fue malo, porque Dios hizo a los ángeles para vivir en el cielo. Cuando los ángeles y sus esposas tuvieron bebés, estos eran diferentes. Al principio quizás no parecían muy diferentes, pero siguieron creciendo y haciéndose más y más fuertes, hasta que se convirtieron en gigantes. Estos gigantes eran malos, y por ser tan grandes y fuertes, causaban daño a la gente. Trataban de obligar a todos a ser malos como ellos. El Arca del Pacto. El Arca de la Alianza es, según las creencias judías y cristianas, un cofre que contiene tablas grabadas con los 10 mandamientos y que fue construida por orden divina. Según la Biblia hebrea, este cofre sagrado fue construido por los israelitas cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí, tras huir de Egipto. La historia de la construcción del arca contada en el libro de Éxodo describe con gran detalle cómo Dios le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas que construyeran un arca de madera y oro, donde, supuestamente, Dios daba instrucciones muy precisas.
El Santo Grial. El Santo Grial es una copa, un caldero o una piedra, depende de la versión de la leyenda que estés leyendo. Supuestamente, era una vasija de importancia, utilizada por Jesús o uno de sus seguidores durante su ministerio. El objeto ha variado en tamaño a lo largo de las diversas narrativas, desde un cuenco de vino hasta una piedra que cayó del cielo, hasta la copa ahora culturalmente aceptada. En cuanto a lo que puede hacer el Grial, eso también difiere según la cuenta. Algunos dicen que lleva el elixir de la vida eterna. Behemoth, la bestia indomable. Dios menciona a Behemoth y a Leviatán cuando Job comienza a justificarse y cuestionar a Dios sobre sus catastróficos problemas. Dios responde comparando su creación de estas fantásticas bestias con la mansedumbre y la pequeñez de Job. No sabemos exactamente qué es un Behemoth, pero en Job 40 se nos ofrecen algunas pistas. Behemoth es conocido para Job, un herbívoro, vive cerca del agua, es muy fuerte, y solo su creador puede domarlo. Aprendemos que es imposible capturar a un Behemoth. Leviatán, la serpiente delfín, imaginado como un gigante serpentiforme, por tanto, el Leviatán habita las aguas del océano y siembra el caos allá por donde pasa. Nadie se atreve a despertar su poder destructor inconmensurable que solo la divinidad es capaz de confrontar. El Antiguo Testamento suele citarlo, de hecho, con relación al poder de Dios, la única autoridad capaz de aplastarlo y destruirlo con toda su grandeza. En algunos pasajes se le describe escupiendo fuego y su cuerpo, como el de los dragones de la literatura caballeresca, está cubierto de escamas impenetrables. En el satanismo se le considera uno de los 9 príncipes del infierno. Hitler y la lanza del destino. El mandatario nazi sentía una obsesión enfermiza por las reliquias debido a que, según pensaba, su poder le ayudaba a mantener en alza su imperio. Entre otros, uno de los objetos que deseaba tener entre sus manos era la lanza del destino, el arma que un soldado romano clavó a Jesucristo en la cruz y cuya leyenda afirmaba que su poseedor no perdería jamás una batalla. Se dice que Hitler llegó a poseer este artefacto divino, además que no fue el único objeto que Adolf Hitler trató desesperadamente de encontrar, sino que en su lista también se encontraban reliquias de tal calibre como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Altura del gigante Goliat. Goliat medía 2,90 metros de altura, una altura muy fuera de los estándares incluso de hoy en día. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Simplemente su espada pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo estaba cubierto de acero excepto su frente. Ahí estaba su tendón de Aquiles, que le traería tan nefastas consecuencias. Fue vencido por David con una sonda y una piedra. Los físicos calcularon que la piedra con la que David mató a Goliat era equivalente a una bala de calibre 45. La muerte de los 12 apóstoles. La muerte de la gran mayoría de apóstoles fue de forma brutal y dolorosa, menos de San Juan, que murió de forma natural en el exilio, y es curioso ya que se dice que era el discípulo preferido de Jesús. Por otro lado, muchos detalles sobre la muerte de los 12 apóstoles no están incluidos en los relatos de la Biblia. Por ejemplo, el de Pedro, que después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado. Pero, al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo, en una cruz invertida, y así fue. Enoc, el primer abducido por extraterrestres. El profeta hizo el viaje con ayuda de otros ángeles vigilantes. Él es elevado con fuerzas misteriosas que incluían elementos naturales, nubes, vientos, relámpagos y estrellas fugaces. El cielo se vio formado con gigantescas casas de cristal o hielo rodeadas de fuego. Las visiones son asombrosas y atemorizantes, con materias tan distintas como el hielo y el fuego en armonía. Asimismo, se nota que esta dimensión celestial tiene mucha energía, con su movimiento de relámpagos y estrellas fugaces. Enoc encuentra una casa y en ella está asentado un trono elevado, hecho de un material que parecía hielo o cristal y rodeado de una estrella refulgente y fuego. El peor representante de Dios sobre la tierra. El Papa Rodrigo Borgia pertenecía a una rica familia de Játiva en el Reino de Valencia. Los Borja se sentían orgullosos de su linaje. Rodrigo Borgia no destacó por una gran nobleza personal, era ambicioso, traicionero, manipulador y cruel. Este papa le fascinaba de la bebida y de las fiestas. A lo largo de su papado los registros datan que fue el director de más orgías que misas. Su pasatiempo favorito era que los sirvientes de su palacio tuvieran relaciones con los caballos de los establos. Esto le hacía carcajear de la risa.
Jesús en el infierno. Entre la muerte y resurrección de Jesús hay un oscuro episodio que no aparece en los evangelios, la primera epístola de Pedro, el descenso de Jesús a los infiernos. Este hecho se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo. Unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la ley cuentan cómo en el retorno de Galilea, donde habían sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, le salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Leucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Maestro, entre ellos su visita a los infiernos. Apariencia de los ángeles. Más allá de la creencia popular que los ángeles son seres hermosos y alados con gran parecido a los humanos, algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban. Por lo tanto, las primeras palabras que llegaban a decir era, no temáis. En Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantar por el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas, mientras que las demás características de los ángeles varían mucho dependiendo de su rango. Los príncipes del infierno. Un príncipe es un ser demoníaco de la más alta categoría en el infierno, solo por debajo del rey. Para que una entidad se convierta en príncipe es necesario esparcir el pecado sobre el mundo mediante las semillas del pecado dejadas por el fruto del Edén. Cada semilla representa uno de los 7 pecados capitales: gula, avaricia, pereza, orgullo, lujuria, envidia e ira. Los príncipes del infierno son 7 y cada uno representa un pecado, y estos son Lucifer, soberbia; Mahón, avaricia; Leviatán, envidia; Belcebú, gula; Satanás, ira; Asmodeo, lujuria; Belfegor, pereza. El primer prototipo de Cristo, Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de la Justicia, fue un rey de Salem. La aparición y desapariciones en el Génesis es un cierto misteriosa. Melquisedec y Abraham se conocieron por primera vez después de la derrota infligida por Abraham a Kedorlaomer y sus 3 aliados. Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham y a sus fatigados hombres, mostrándole su amistad, otorgando una bendición a Abraham. En el Salmo 110, que es escrito por David, se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, donde tanto Melquisedec como Cristo son considerados reyes de justicia y paz. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios. Los códigos ocultos de la Biblia. Consiste en que existe un supuesto código oculto en la Biblia y en otros libros del Antiguo Testamento que relata acontecimientos del pasado, presente y futuro. Como ejemplo de ello, habría que agregar que en este mencionado código oculto se pronosticó un accidente nuclear, cosa que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Algunos códigos se encuentran al contar las letras o al asignar valores numéricos. No podemos descartar completamente la posibilidad de que Dios haya escondido mensajes en su palabra. Debemos preguntarnos porque Él ocultaría información valiosa para que la gente sea incapaz de descifrar durante miles de años. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya agradado el iceberg y sobre todo no olviden suscribirse para más contenido. Soy el Halcón Sombrío y nos vemos en la próxima.